Marta, ¿por qué crees que la menopausia, incluso a día de hoy, sigue siendo un tabú y evitamos hablar de ella? Profesionales de la salud que dicen que la menopausia es artificial. La mujer está en desventaja evolutiva en relación al hombre en este momento y por lo tanto vamos a medicar a todas las mujeres. Yo lo veo todo lo contrario, es un eslabón evolutivo más. Entonces yo no veo que sea ni artificial ni una desventaja. ¿Por qué crees que lo relacionamos como una enfermedad? Si fuese algo que hay que sanar, que hay que curar. Yo entré en menopausia porque tuve un cáncer de ovarios. Entonces imagínate, yo pasé de nivel hormonal de mujer de 26 años a acabar la operación y tener niveles hormonales de mujer de 60. Y las mujeres ya se acercan a esa etapa pensando que va a ser algo terrible, que se van a encontrar peor en esta cultura, no en otras, como en Japón, que es con Enki, energía renovada. Si hiciera más énfasis en la nutrición, el entrenamiento de fuerza, etcétera, sería mucho más fácil la transición. Wow. Imagínate llegar a los 40, 50 años con una buena dosis de músculo y el hueso cultivado por haber entrenado fuerza. La pandemia de la osteoporosis no existiría, es que no va de calcio, es que va de músculo. Si una mujer quisiera prepararse para esa etapa, ¿cuáles serían los 3-4 tips? Muchas mujeres que sus maridos les dicen, es que si no me das lo que yo necesito me voy a buscarlo fuera, y un nivel de culpabilidad. Hagamos una sexualidad más adaptada a nosotras. ¿Para qué le vas a dar testosterona para solo que tenga líbido? Me parece aberrante. Marta, ¿por qué crees que la menopausia, incluso a día de hoy, sigue siendo un tabú y evitamos hablar de ella? Uy, empezamos fuerte, es un temazo esto. A ver, hay una parte fuerte que es la relación que tienen las mujeres culturalmente con envejecer. Seguramente si yo te hubiese preguntado qué es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando digo menopausia, algo relacionado con la vejez, te hubiese venido. Porque siempre que lo pregunto es como de las primeras cosas que nos viene a la mente. Y las mujeres cuando envejecen, a nivel cultural, social, pues hay un problema, aunque digamos que no. Sigue estando, o sea, tú miras pelis, series, televisión, las personas que salen, las mujeres, siempre son jóvenes o parecen jóvenes, ¿no? Las actrices de 30 hacen de 40, las de 40 hacen de 50. En cambio, los hombres, pues no pasa nada, ¿no? Pueden tener sus canas, su barriguita, ser calvos, no hay problema. Pero las mujeres sí. Entonces, claro, cuando es una etapa de la vida tan asociada a la vejez, no queremos oír hablar de ella. Entonces, y aquí también podríamos ver que evidentemente la mujer se ha asociado durante mucho tiempo que su función principal era la reproducción, y cuando esto se acaba es como, entre todo esto se ha montado un lío para que no queramos hablar de ella, para que huyamos de ella y para que haya sido un tabú. Yo me acuerdo hace 4 años, no hace tanto, me mandaron a un congreso a dar una charla y dijeron, ¿y de qué quieres hablar? Y yo, pues de nutrición, en menopausia, y me dijeron, ok, pero no puedes ponerlo en el título. Y yo, ¿cómo no puedo ¿Por qué? ponerlo en el título? Bueno, ya te lo pondremos nosotros, vale. Llegó el congreso y ponía, ¿cómo domar al dragón? ¿En serio? Te lo prometo, te lo Menopausia, ¿cómo prometo. domar al dragón? Y yo veo eso y digo, ¿cómo la gente va a entender de lo que yo voy a hablar? Pues no se podía poner menopausia en el título porque la gente huía, no hubiese venido nadie. De hecho, con Carola, ¿no?, que es la misma editora que tú, lo tuvimos que hablar, ¿no?, del título, y yo dije, yo quiero poner menopausia, no quiero hablar de palabras que parezca Claro. que hablan de eso, porque hay que irle poniendo nombre y con propiedad, ¿no? Y creo que es súper importante ir cambiando ese tabú, ese estigma. Creo que es muy importante que seamos nosotras mismas que digamos, oye, nosotras lo que necesitamos en esta etapa es esto. No que nos vengan a imponer de nuevo desde una mirada un poco machista, que es lo importante para la mujer en esta etapa, Claro. ¿no? Porque si no, nos van a volver a imponer que lo más importante es que tengas la piel así de estirada, que estés delgada y que tengas líbido y que estés de buen humor. Y a lo mejor hay otras cosas, a mí me preocupa mucho que se me vayan las palabras a veces, ¿no? Cuando estoy hablando y quiero saber más por qué pasa eso, cómo lo puedo trabajar, o mis niveles de energía, o mi músculo. ¿No? A mí quizá no me interesa tanto tener un cuerpo delgado, pero sí que esté muy fuerte porque Claro. sé que lo necesito. Entonces creo que desde aquí tenemos que empezar a trabajar de una menopausia saludable y que nosotras la queramos vivir así. ¿Pero por qué crees que si, siendo una etapa completamente natural en la mujer? No todo el mundo piensa eso, ¿lo sabes? No, no lo sabía. ¿Por Hay qué? profesionales de la salud que dicen que la menopausia es artificial. Que las mujeres, bueno, que es verdad que hay muy pocas especies animales
que tengan la menopausia. Las orcas, algunas monas, elefantas y poco más, ¿no? Entonces, evolutivamente dicen, uy, esta etapa es artificial. Antes las mujeres vivían muy poquitos años en menopausia, ¿no? Salían de la etapa reproductiva y ya está. Por lo tanto, esto es artificial. La mujer está en desventaja evolutiva en relación al hombre en este momento y por lo tanto vamos a medicar a todas las mujeres. Ya no te esperes ni a tener la menopausia, a los 40 años empieza a medicarte porque estás en desventaja y porque esto va a ser la hecatombe. Yo lo veo todo lo contrario. O sea, en realidad es un eslabón evolutivo más, porque estos animales realmente que tienen la menopausia tienen una función muy importante, que es la teoría de la abuela, ¿no? Son hembras que ya no tienen como función principal cuidar y lo que hacen es transmitir su sabiduría. Y estas especies animales donde hay más hembras en menopausia tienen más supervivencia. Por lo tanto, no es algo que merme, ¿no? Esos grupos de animales, al revés, aporta algo importante. Entonces yo no veo que sea ni artificial ni una desventaja. Claro, si tú lo comparas con el hombre, ¿no? Siempre ponemos el hombre como estándar y la mujer en comparación, pues vale. Pero si vemos la particularidad de esta etapa, entendemos que nos trae y nos adaptamos a ella y no al revés, a lo mejor no es tanto una desventaja, sino al contrario. ¿Y cómo crees que en esta sociedad moderna, ahora que hablabas de transmitir esa sabiduría, pero ahora que tenemos a ChatGPT, claro, cómo utilizar esa etapa en la vida de la mujer como una ventaja para ustedes? Total, nosotras yo creo que no nos vendrá tanto por transmitir sabiduría, que también creo que es muy importante porque hay sabiduría que ni el ChatGPT, ni internet, ni nada, ¿no? Al final hay algo entre las personas que es mucho más potente. Pero sí que creo que hay algo interesante que quizá también rechina un poco en este momento, y es que al final el descenso hormonal de estrógenos hace que tú, todas esas ganas de cuidar del otro y estar tan abocada a los otros que es necesario durante la etapa fértil, vaya desapareciendo. Entonces tú como mujer, a mí me pasó muy joven, entonces por eso sé que no es la edad, es que son las hormonas. Tú empiezas a sentirte diferente y dices, es que me importo más yo misma, soy más egoísta en el buen sentido de la palabra. Tengo más ganas de dedicarme a mí misma, tengo más ganas de hacer cosas por mí, no tanto por los otros. ¿Qué pasa? Que esto, de nuevo, volvemos al tema cultural. Ver una mujer que se dedica más a sí misma, que está más centrada en ella y demás, aún cuesta, ¿no? Es como que se ve mal. Entonces, es algo que tenemos que cambiar. Y creo que esto sí que es algo muy bueno, porque si lo aprovechamos realmente, tanto por la parte más profunda, ¿no? De encontrarte contigo misma, de encontrar un plan para tu vida, de encontrar lo que quieres hacer, de hacer aquello que no te has permitido, como la parte de salud, que es que al final también la vida te está pidiendo que te tienes que invertir más en tu salud porque las hormonas te han dado un extra un tiempo, pues, y ahora te toca a ti. Creo que es algo muy guay que si las mujeres lo entienden, podemos cambiar muchas cosas, para nosotras y para afuera, también. ¿Por qué crees que lo relacionamos? Tú hablabas del envejecimiento, pero me da la sensación de que también se ve como una enfermedad, que pareciera Totalmente. como si fuese algo que hay que sanar, que hay que curar. ¿Por qué crees que seguimos viendo, por qué lo relacionamos tanto con una enfermedad o con el envejecimiento, o con ambas? A nivel médico se trata como una patología. Yo soy la primera que entono el mea culpa y que me reviso constantemente porque es muy fácil caer en tratar la menopausia como una serie de síntomas. Por lo tanto, como una patología. Y a veces es complicado como hablar de ella como una etapa de la vida, como unos cambios que son globales y que pueden traer ciertos síntomas, igual que la menstruación también puede traer Claro. ciertos síntomas, ¿no? Pero como se ha patologizado mucho y tratado mucho como una enfermedad, nos hemos quedado mucho así. La mujer, a partir de la perimenopausia, más riesgo cardiovascular, más riesgo neurodegenerativo, los sofocos, la sequedad vaginal, ¿no? Es como que ha quedado definido a sus síntomas, en lugar de ver esa globalidad. Y las mujeres ya se acercan a esa etapa pensando que va a ser algo terrible, que se van a encontrar peor. Aquí, en esta cultura, no en otras. Como en Japón, que es con Enki, energía renovada, o en China, que es la segunda primavera. Qué bueno, no sabía que se veía con otros ojos en otras culturas. Claro, ven el envejecimiento de las personas mayores diferentes, ¿ya? O sea, para ellos es como una persona de respeto, no es como nosotros, que
los queremos enchufar y olvidarnos de que están ahí. Sí, ¿no? Es como que queremos olvidarnos, ¿no? Sí. Ahí las personas mayores son súper importantes a nivel cultural. Entonces yo creo que eso también hace cambiar todo el discurso sobre la menopausia. Es que le llamen energía renovada o la segunda primavera me parece tan bonito. Ojalá lo viéramos así también aquí, ¿no? ¿Crees que es un momento para, me gusta la frase, esa segunda primavera, para, no sé, reinventarse para ustedes como Totalmente. mujer? Yo creo que es un momento para encontrar un plan, si no lo hemos tenido ya, en nuestra vida. Ayuda muchísimo. Primero porque te hace ejercitar el cerebro, que sabemos que el cerebro cambia y que una de las cosas que necesitamos es aprender cosas nuevas. Te hace todos esos neurotransmisores que pueden haber bajado cuando tú también estás haciendo un esfuerzo, currándote algo, ¿no? Para a largo plazo, esa dopamina, ¿no? Que también necesitamos, la serotonina que también podemos segregar también endógenamente cuando hacemos cosas, ¿no? Que nos van bien, nos ayudan a socializar. Se ha visto también que es muy importante. De hecho, las neuronas de conexión entre personas se refuerzan en este momento y se debilitan las de querer gustar a los demás. Esto es muy guay, Qué que las buena, mujeres lo tienen que saber, claro, porque biológicamente en la etapa fértil tú quieres claro. gustar al otro y en esta etapa. Entonces muchas mujeres me lo dicen, es que me importa ahora lo que dicen los otros de mí. Digo, pues es buenísimo, porque Sí, entonces, ojalá pues, nos llegara a nosotros también antes. claro, entonces puedes hacer lo que de verdad quieras. Yo creo que si yo no hubiese entrado en menopausia tan joven, nunca me hubiese permitido cambiar mi vida tanto. Yo me dedicaba al mundo del cine. Había hecho comunicación, que ahora, bueno, ya lo he vuelto a unir todo, ¿vale? Claro. Pero en ese momento, claro, yo ya tenía mi trabajo, estaba un trabajo socialmente súper bien visto. Yo creo que si no me hubiese hecho ese cambio hormonal, al final, pues sigues, ¿no? El camino. Y al tener todo ese cambio a nivel de cerebro tan heavy, dije, pues no, por aquí no es. Y voy a probar otra cosa totalmente diferente, además. ¿Por qué para ti has mencionado un par de ocasiones que para ti llegó antes la menopausia? ¿A qué edad y Sí, por qué? a los 26 años yo entré en menopausia porque tuve un cáncer de ovarios. Entonces, además era un cáncer bastante avanzado y la operación fue radical. O sea, a mí me extrajeron ovarios, trompas, útero, ganglios, todo. Entonces, imagínate, yo pasé de nivel hormonal de mujer de 26 años Claro. a acabar la operación y tener niveles hormonales de mujer de 60. Es que no Wow. es ni 50 porque es ya cero, ¿no? Bueno, no cero, pero muy, muy poco, sobre todo la progesterona, en estos casos, cuando te extraen los ovarios, es que se va completamente. Estrógenos, pues bueno, queda cierta segregación, pero muy residual. Entonces, imagínate mi cerebro intentando entender qué pasaba. Yo me desperté de la operación con un sofoco. De O sea, la despertaste en plena, claro, Siempre me acordaré de qué un locura. curso que hice de nutrición femenina que el profesor hablaba de la menopausia y decía que no es la menopausia, que era el envejecimiento, estos síntomas. Y yo levanté la mano y dije, perdón, pero es que yo la tuve con 26 años y todos estos síntomas los tuve igual. Claro que es hormonal. Se suma, obviamente, el Claro. envejecimiento, el desgaste celular, lo que tú quieras. Pero las hormonas es que tienen un poder increíble. Yo me desperté con un sofoco y fue un sofoco fuertísimo que dije, ¿qué es esto? Una sauna de repente, una cosa extrañísima. Sí, sí. Y tardé muy pocos meses en tener muchos de los síntomas que se describen, pero porque fue una bajada, no tuve perimenopausia. Claro. Yo hice etapa hormonal fértil, posmenopausia plena. Claro, despertaste ya en la posmenopausia, no tuviste la transición. No, ¿Qué significó para ti, o sea, para Marta, esto a sus 26 años? ¿Cómo te uf, afectó a nivel emocional? todo. O sea, imagínate que nunca te has planteado que te puedas morir. Nunca te has Ah, claro, planteado que lo que haces con tu salud tenga algún impacto en tu vida. Tú te piensas que forever young y dale sí, gaña a salir por la noche, comer cualquier cosa que encuentres por ahí, da igual si duermes o no duermes, si haces ejercicio o no. Bueno, no era yo, o sea, todo mi entorno. Entonces, claro, ahí dije, vale, lo más fuerte para mí fue, da igual el dinero que tengas, da igual que tengas novio o no tengas novio, los viajes, el trabajo, como no haya salud, es que nada más importa. Es que da igual. Es que todo el resto da igual. Cuando estás en una situación que no te encuentras bien. Con el cáncer de ovarios no me encontraba mal. O sea, ahora lo miro con retrospectiva y hay muchas cosas que me podían haber dicho, tía, claro. aquí te está pasando algo. Pero cuando haces quimioterapia te encuentras fatal y pierdes la salud. Y ahí te das cuenta
que sin salud es que da todo igual. Entonces, haces un cambio tan heavy. Primero, pensar que te puedes morir, por lo tanto, voy a hacer realmente lo que a mí me gusta, también con mis hormonas de la menopausia que me impulsaron. Y segundo, es que cultivar la salud es lo más importante. Y ahí he transitado muchas fases, en estos 14 años, desde ser mega estricta, no permitirme absolutamente nada, ahora ir encontrando el equilibrio entre cuidar la salud, pero para la vida y no al revés. Fuiste durante algún tiempo muy estricta. ¿Te Muy obsesionaste estricta. mucho con qué? Uf, con Con casi todo. bien todo. Lo primero que escuchas cuando no tienes tanto conocimiento y evidentemente Claro. no puedes filtrar tanto. Lo primero que había en ese momento era el azúcar, súper estricto. Yo creo que estuve 5 o 6 años sin probar nada absolutamente de azúcar. No tomaba nada, nada, nada de azúcar. Nunca me permití tomar lácteos, pan blanco o algo así. Yo creo que tampoco lo tomé nunca. Es que prácticamente no iba a comer fuera o eran muy, muy, muy concretos los momentos. Un montón de tiempo sin tomar café, porque también me dijeron que no. Ahora ya he descubierto que no y me encanta, lo elijo muy bien y tal, pero muy estricta, muy, muy, muy estricta. Y con el ejercicio físico también he tenido algunas épocas heavies, de estar ahí como pum, pum. Y me encanta y lo disfruto mucho. Soy una persona que necesito hacer ejercicio, entreno muchísimo, pero también me permito, si estoy cansada o algún día no encaja, no hacer las locuras que hacía antes de levantarme a no sé qué hora, entrenar igual y luego estar cansada. Esto también lo he tenido que entender mucho por mi panorama hormonal, que a Claro. veces en esta etapa de la vida tanto cortisol, ni que sea para hacer cosas buenas, tampoco es tan bueno. ¿Qué te enseñó el cáncer? ¿Qué aprendizaje sacas Mm, de esa experiencia? Si pudieras sacar alguno, no lo Sí, sé. aparte de que la salud es lo más importante, que la vida es un misterio y es un poco así, ¿no? Que a veces sentimos que podemos controlarlo todo en la vida y ahora estudias en la universidad y luego vas a trabajar y tantos años te Sí. casas y luego tienes hijos y luego no sé qué. Sí, Y lo que la, nos vi- vende Hollywood. Tal cual, y la vida es un misterio y hay unos derroteros de la vida que es súper difícil que tú te los puedas llegar a imaginar y que con el tiempo siempre son maravillosos. Eso es así, ¿no? Porque he pasado situaciones muy duras, esta es una y ha habido algunas otras, que luego con el tiempo pienso, ostras, fue heavy pasarlo, pero luego lo que navegué en ese momento me ha ayudado a cambiar mi vida, a tomar otro rumbo, a tomarme la vida de otra manera, que si no, no lo hubiese hecho y seguiría viviendo con el control, con la vida es solo de esta manera, ¿no? Entonces poder aprender que la vida puede ser de muchas maneras, como una quiere, desea o realmente quiere vivirla y que no tiene que ser como te dicen que tiene que ser, que eso me lo enseñó el cáncer y el miedo a la muerte. Qué heavy, ¿no? Que en esos momentos que uno se acuerda de lo más importante. Totalmente. Es Que, que te vacías de todo el resto. Cuando crees que te vas a morir y te sientes enferma, que es cuando estás pues, en un proceso oncológico y sobre todo durante la quimioterapia, es la vida es a la mínima expresión, porque tú estás con tu energía en lo mínimo y no estás con tu cabeza. En plan, es que voy a hacer tal, es que y si he dicho cuál, y si hago no sé qué, y si no sé cuántos, ¿no? Se baja todo a la mínima expresión de supervivencia. Y ahí tienes unos insights muy heavies, como no voy a volver más a la productora donde estaba, ¿no? Es que eso lo vi clarísimo. Luego volví, pero estuve una claro. semana. Pero bajas a eso, bueno, lo más, más, más esencial. ¿Crees que te afectó él? Porque claro, el tema de menopausia ha cambiado mucho, ¿no? Cómo se define, Mm, cómo se ve incluso. ¿Crees que en su momento te afectó que se viera como una patología o relacionada al envejecimiento? O sea, que te haya sí, afectado a nivel emocional. muchísimo. Yo creo que lo primero que me afectó es el desconocimiento, incluso médico, porque cuando yo preguntaba qué es la Claro. menopausia, me decían no tener hijos, en tu caso no podrás tener hijos y no tendrás la menstruación. Claro, luego la cosa iba avanzando y digo, uy, ¿y estos dolores articulares que yo tengo por la Claro. mañana? ¿Y esto que me falta de repente la palabra de mi primo que lo conozco perfectamente? Y esto que mi cuerpo ha cambiado, no digo que todo sea malo, pero que son unos cambios que los médicos era como, Pues vale, si tú me lo cuentas, ok, pero no hubo una explicación. Y luego sí, el tema asociado al envejecimiento y el tabú
y el lastre me influenció mucho. Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de menopausia en redes sociales y a decir estoy en menopausia precoz, me costó muchísimo, me daba mucha vergüenza, Sí. mucha. Yo pensaba, ¿y qué pensarán de mí? No, muy inconscientemente, después me pillé pensando todo eso, ¿no? Y claro, es que dirán que soy una vieja, que no sé qué, ¿no? Todo muy negativo. Y luego dije, vale, ¿cuánta gente está en la misma situación? ¿Menopausia precoz o no? Y cuando empecé a hablar en redes sociales de menopausia, la cantidad de mujeres que me escribieron, en plan, ostras, gracias, porque de verdad no se lo había dicho ni a mi marido que estaba en menopausia, porque me daba vergüenza, porque era una etapa que yo solo lo relacionaba con cosas negativas. O sea, sí, claro que sí. Y hoy en día aún me Sí, pillo con todavía. muchas cosas, sí, muchísimas veces. Es que es gordo todo el lastre que lleva esta palabra, ¿no? Y aún, sobre todo, últimamente estoy reflexionando mucho porque se habla más de menopausia y todo casi bien se relaciona con la pérdida de peso. Es como que parece que es lo único importante. Y me doy cuenta que, claro, hay muchos cambios que yo he experimentado en mi cuerpo que los he odiado porque no entendía que hay muchas cosas naturales en el cambio del cuerpo en la mujer en esta etapa que no son patológicas y que están bien, como tener Claro. un cuerpo más recto. Si es que es lo más natural, si es que el estrógeno te determina dónde te va la grasa. Y lo podemos ver, ¿no? A lo largo de la vida de la mujer, cuando es una niña, cuando es una adolescente, su Sí. cuerpo cambia, pues en esta etapa también. Pero si seguimos diciendo, haz tal dieta, que volverás a tu cuerpo de antes, si seguimos enseñando solo un tipo de cuerpo de la mujer, imagínate, ¿no? Cuando tú notas esos cambios, que a veces no pasa nada, ¿cómo te sientes? Pues fatal, fatal, te sientes súper frustrada. Además, intentas hacer lo que te han enseñado que hay que Ah, hacer y no te funciona porque no es lo mismo el metabolismo en esta etapa que en otra etapa. Yo no soy nada de dietas restrictivas, ni de moda, ni de nada. O sea, cero. Eh, pero hay unos cambios que hay que hacer en este momento para adaptarnos a los cambios de vida y metabólicos y hormonales que tenemos en este momento. Y claro, con tanto desconocimiento la gente cae o en la dieta de moda keto o la otra de 1000 calorías y solo hacen que sentirse sí, peor. y que dietas de moda van a seguir habiendo Ah, sí, yo ya he a vivido un saco. montón. Yo ya he vivido la cruda y vegana, la paleo, la keto. ¿Dónde quedaron todas estas, no? Qué locura. Mm. ¿Por qué tú hablas de menopausia precoz? ¿Por qué está llegando antes la menopausia? No sé, en nivel de números y de estadística, no creo que haya más menopausia precoz o fallo ovárico prematuro, como lo queramos llamar, que hace 20 años. Es verdad que alrededor de la época del COVID se registraron más menopausias precoces, al menos en consulta, de lo que hayamos hablado con otros profesionales que tratan. No se Ah, sabe si era el virus, la vacuna o las dos cosas combinadas, no se o el sabe. estrés de la situación también, O ¿no? el estrés de la situación, exacto. Como no se estudia, de hecho, Claro. uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de estudios científicos. Y eso The Lancet sacó una revisión y reclamó. Dijo, tenemos un problema gravísimo, 50% de la población y Ah, muchísimos años por delante y estas mujeres no las estamos estudiando. Hay mucha falta de investigación. Pero yo no creo que haya más menopausia precoz. Creo que se habla. ¿No? Antes tú tenías menopausia precoz como cuando se puede, te daban terapia hormonal, incluso te pueden provocar el sangrado si tienes útero y demás, y hacías como que no te estaba claro, pasando, ¿no? Y es que el médico te decía, pues sí, te voy a hacer que sigas teniendo la regla. Eso no era regla, era un sangrado, claro. ¿no? Entonces no se hablaba, pero sí que es cierto que creo que hay muchos aspectos del estilo de vida que hacen que se puede adelantar o que la perimenopausia sea convulsa, ¿no? Porque es una etapa de los 40 a los 50 años de la mujer. Ahora muchas tienen niños pequeños Sí. o adolescentes. Y tú estás en una segunda adolescencia, que es lo que es la perimenopausia, ves los niveles hormonales y las fluctuaciones y se parece un montón. Y estás o con niños muy pequeños y tu paciencia que va a la baja y tu cuerpo que te está pidiendo que te enfoques en ti, o con adolescentes que te están ahí, ¿no? En la misma vibración hormonal, ¿no? Eso una parte. Lo segundo, niveles de estrés desmesurados, que el cortisol es que colabora
en todo lo que son los síntomas de la menopausia. Es como un palo en las ruedas en este funcionamiento. Es hiperglucemiante, nos colabora la resistencia a la insulina, influye en el sueño, en la inflamación. Si es que allá vamos, en los niveles hormonales, ¿no? Cuando hay muchísimo cortisol, también sabemos que el descenso hormonal es más marcado, ¿no? Esto. Nivel de, bueno, la nutrición, obviamente. Nos nutrimos como nos nutrimos, alimentos súper faltos de nutrientes, súper poco densos. Vemos cambios en el cuerpo y encima caemos más en restricción. Y falta de ejercicio físico adecuado para las mujeres en este momento, que en lugar de hacer tanto cardio suave, tendríamos que ir a ejercicio de fuerza, pero como yo además veo que ya me cambia el cuerpo, no me vaya yo a encima subir de peso, aunque sea de músculo, ¿eh? Claro. Pero el numerito en la báscula, ahí está. No vaya a subir aunque me esté haciendo un bien. ¿Cuáles son los síntomas asociados? Porque sé que como hay tanto desconocimiento, habrán muchas mujeres, iba a decir sufriendo, es que de allí el problema, Sí, padeciendo o sintiendo algún cambio en su cuerpo y no lo saben identificar o no lo saben relacionar con la menopausia. sí. Ahora mismo hay como 120 síntomas que se ¿En empiezan serio? Sí, Joder. hasta hace nada hablábamos de los sofocos, que no es Sí, el más sí. habitual, pero es el más vistoso, yo diría, porque es algo como muy representativo. Y mucha gente lo asocia solo con calor y los sofocos tienen muchísimas manifestaciones. O sea, sí, calor, sudor, enrojecimiento, pero a veces es palpitaciones que Ah, suceden por el mismo mecanismo que suceden los sofocos. Entonces, muchas mujeres creen que tienen algo a nivel cardiovascular, por favor, que se lo vayan a mirar, ¿eh? Que no digan, ay, Marta ha dicho que ya está. No, pero se hacen pues su holter, su prueba, su electro y tal, todo perfecto. Y siguen teniendo sus palpitaciones. Pues pasan por el mismo mecanismo, más o menos, que los sofocos. A veces es como angustia, a mí me pasaba mucho eso. Y luego un poquito de calor, también son sofocos. A veces es que te levantas por la noche y estás sudada. Todo esto son sofocos. O sea, es una manifestación más amplia, no es lo más común, 30-40% de las mujeres, pero es muy vistoso. Entonces, ese es como el más común. También que seas una persona súper friolera toda tu vida, como me pasó a mí, y de repente, pues eso, el verano no lo quiero ni ver. claro. Eso. Luego, toda la parte invisible, súper importante, osteoporosis, aumento del riesgo de osteoporosis. El osteoblasto, que es la célula que pone el hueso nuevo, está muy mandada por el estradiol. Entonces el recambio y la acción del osteoblasto es más lenta y el osteoclasto sigue igual. Entonces se van afinando esos huesos, se vuelven más porosos. Por eso es tan importante el ejercicio de fuerza y el impacto y una buena alimentación, unos buenos niveles de vitamina D. Y lo mismo con el músculo. La formación de músculo también se empeora cuando bajan los estrógenos. Entonces, va ligado a la osteoporosis y a muchas otras cosas. Por eso tenemos que poner, siempre que hablamos de alimentación, no podemos no pensar en el músculo y solo pensar en el peso. Es un agravio, ¿no?, para estas mujeres. Entonces, esto es lo que no se ve. Bueno, y la parte cardiovascular. Claro. Y la del cerebro, que sí se puede experimentar, no se ve, pero se puede experimentar eso, la falta de palabras, a veces lo que llamamos como brain fog, niebla mental, la concentración. Muchas mujeres dicen, ostras, que antes yo leía mucho y ahora leo 2 páginas y tengo que echar para atrás porque ya no me acuerdo lo que estaba leyendo, ¿no? Esto son cambios en el cerebro importantísimos que no están estudiados. Bueno, hasta la doctora Lisa Mosconi, que está empezando con todo. Empezando no, que ya lleva 20 años, pero bueno, es casi bien la única. Claro. Entonces, no se sabe bien aún todos estos cambios que implican y cómo podemos trabajar con ellos. Pero es interesantísimo que haya una metamorfosis total del cerebro en este momento de la vida, ¿no? En la adolescencia, las que son madres y en la menopausia, los 3 hitos más importantes de transformación del cerebro. ¿Qué más cosas? El dolor osteoarticular muy concreto es por la mañana, sobre todo las articulaciones, manos, pies, espalda. Luego te mueves y se va yendo. Esto ahora le han puesto nombre este año, 2025. Síndrome musculoesquelético de la menopausia. Ah, bueno, Y no sabía que tenía... Lo tienen súper ya identificado. sí, súper reciente. Algo muy común, ¿no? Que todas las mujeres lo relataban muchísimas, que tiene también solución, bueno, medianamente fácil con ejercicio físico, buenos niveles de vitamina D, etc.
pero que muchas veces las mujeres iban al médico y como no estaba explicado ni ellos lo sabían, les decían que hay artrosis, artritis o no sabemos, ¿no? El problema de que la menopausia no esté estudiada es que muchas mujeres se medican con cosas Claro, cuando realmente es un tema hormonal, ¿no? Con la tiroides también ha pasado durante mucho tiempo. Entonces, toda la parte también de estado de ánimo, que es una de las grandes medicaciones que se les dan a las mujeres cuando a veces es un tema hormonal. Hay un descenso de neurotransmisores, la serotonina, la GABA, estas dos las que más, la dopamina, también la acetilcolina, que es importantísima para memoria, retención, la conexión cerebro-músculo, que por eso muchas veces nos habla de que cuando una mujer entra a esta etapa, bueno, camina, haz aquagym o pues sí, suave. Y claro. justamente es todo lo contrario, ¿no? Como no hay tanta conexión cerebro-músculo, hay que darle estímulos más fuertes para que el músculo se entere de lo que le estamos diciendo, ¿no? Menos repeticiones, más peso. Justamente lo contrario, ¿no? Que a muchas mujeres se les dice en este momento. Así más de todo el tema de piel y mucosas, ese también súper marcado. Baja la producción de colágeno elastina, entonces se nota en la piel, pero ojo que tenemos muchas mucosas que no se ven, como la intestinal. Por eso a veces también hay síntomas digestivos asociados, más estreñimiento, esto es súper habitual, la hinchazón, que mucha gente confunde con la inflamación. La hinchazón de barriga es muy habitual, también porque las hormonas, los estrógenos sobre todo, modulan la microbiota y al Claro. revés. O sea, determinan un poco las familias que hay de la microbiota y cómo están estas familias, y a la vez las bacterias intestinales tienen enzimas capaces de aprovechar los fitoestrógenos de la dieta o reutilizar nuestras propias hormonas. De hecho, ya están saliendo al mercado probióticos específicos para que tengan estas enzimas capaces de regular las hormonas. Para ser usados durante la menopausia, dices tú, Sí, ¿no? Ah, exactamente. Probióticos específicos que tengan las glucuronidasas, que son las encargadas de hacer este proceso de convertir, por ejemplo, los fitoestrógenos en Equol, que es la parte activa, o reaprovechar nuestras propias hormonas. Dicen que es otra de las claves de las asiáticas, que casi bien no tienen síntomas o tienen muchísimos menos que nosotras, que son muy productoras de Equol. Aparte de que toman muchísimos fitoestrógenos, nosotras no claro. lo solucionaríamos tomando su nivel de fitoestrógenos, pero sí que si tuviéramos una buena microbiota y cierta cantidad de fitoestrógenos en la dieta, quizás ese descenso en la perimenopausia pues sería más paulatino, el cerebro se iría enterando poco a poco de lo que le pasa e iría haciendo unas adaptaciones más suaves. ¿Y qué hay de la libido? ¿Cambia? Ah, uy, sí, este es un temazo. Y este es un temazo que siempre explico lo mismo. O sea, no podemos desentender el hecho de que la libido está súper relacionada con las hormonas. De hecho, las Claro. mujeres no tienen la misma libido el día 1 de regla que el día 14, 15 que están ovulando. Porque aquí hay biología pura y dura. Vale, ¿qué pasa? Que cuando las hormonas empiezan a descender, la libido visceral, puramente hormonal, también desciende, ¿vale? ¿Qué pasa? Que siempre pongo el mismo ejemplo porque es que es súper visual y así queda claro. Cuando tú tienes muchísima hambre porque no has comido y te traen un brócoli crudo o lo que sea, tú te lo vas a comer porque es que te estás muriendo de hambre, entonces te da igual. Pero tú puedes estar saciada y tener y que te traigan algo que te gusta mucho. Te traen un postre, lo que sea, que te gusta, ¿no? Yo qué sé, a mí me gusta el chocolate, pues me traen un culán de chocolate. Yo lo voy a comer y lo voy a disfrutar. Ahora, tiene que ser un culán de chocolate, ahí no me traigas un brócoli que no me lo como. Entonces, Claro. claro, el que siempre le ha traído el brócoli le está exigiendo a su mujer que ahora, con que está saciada, se quiera comer ese brócoli. Y no va de eso. La pareja, nosotras mismas tenemos que trabajar con una sexualidad que venga desde muchas otras partes, que es desde el corazón, desde la conexión también con la otra persona, desde no puede ser que no me toques, no me abraces en toda la semana y cuando tú quieres sexo, entonces Claro. sí. O, oye, conectemos antes, una cena, una charla, y desde ahí sí, hagamos una sexualidad más adaptada a nosotras. No tenemos tanta lubricación, pues necesitaremos más preliminares. Claro. Necesitamos más tiempo. Quizá una sexualidad súper coitocentrista basada en lo que se ve por ahí y tal, y lo que hemos entendido muchas mujeres y muchos hombres, no funciona.
en este momento, pero otras sí, y muchas mujeres se redescubren ahí, en este momento. De hecho, es un clásico. También me ha pasado en primera persona. Cambias de pareja y se acabó el problema de libido. La libido visceral, no te estoy hablando, esta no, pero la libido esta que viene desde el cerebro, Ah, desde el corazón, desde la conexión, está y tú quieres estar con esta persona, pero desde ahí. Claro, si te siguen, lo único que hay es otra cosa, no. Y no puede ser que pensemos en medicar a las mujeres para que tengan más líbido, cuando la solución no va ahí. ¿Para qué le vas a dar testosterona para solo que tenga líbido? Me parece aberrante. Si se la das para otras cosas y lo mides bien y lo miras, pero dar testosterona con la única finalidad que es el prospecto y la única finalidad actual en España de la testosterona a nivel convencional, te estoy hablando de consulta de médico convencional, es mujeres que no tienen líbido. es que yo creo, Marta, que vemos, y yo siempre lo veo sobre todo en el lado masculino, ¿no? Creo que vemos el amor y el en sí como simplemente el acto sexual. O sea, es como, y lo que tú decías, coitocentrista. Totalmente. Es como que vamos a lo que vamos y yo el otro día veía estadística y de verdad que no sé cómo las mujeres siguen saliendo con hombres, porque por lo que duran, o sea, por todo lo que involucra la parte sexual y el amor. Totalmente. Es que es muy heavy, ¿no? Que hoy en día, yo creo que el porno ha hecho muchísimo Claro, daño. también. Y el otro día escuchaba también que para los hombres, que además, yo tengo 40 años, yo no tuve móvil hasta que tenía 16, Sí. pero hoy los niños de 12 años tienen acceso a la pornografía y eso dopamínicamente para el cerebro es fatal, porque claro, es algo que te chuta muchísima dopamina y claro, luego se encuentran ahí con la realidad y no tienen nada que ver. Pero sigues buscando eso, ¿no? Aquí en Cataluña se hizo un documental brutal que es Generación Porno, que hablaba de eso y yo pensaba, claro, entiendo muchas cosas ahora, ¿no? Pero las mujeres, en un momento en que tienes las hormonas a tope, quizá puedes pasar más cosas, pero en este momento no. Es que no, te digo que no, es que no, en este momento, si realmente no es algo que se adapta a nosotras, que nos gusta y tal, si es que hay menos lubricación, el tejido es más fino, que eso se puede tratar, también, y hay muchas soluciones, desde la alimentación, los suplementos, la hidratación y cosas más médicas. Pero no puede ser tampoco que todo, cuando hablamos de la parte vulvar, vaginal, el único objetivo sea la penetración. No, hablemos del confort, de que a veces te pones un tejano y te Claro. molesta, de que va mucho más allá, ¿no? Y parece, de nuevo, todo que tengas la vagina y la vulva bien en esta etapa es para que tengas penetración, como si fuera lo más importante, como si la sexualidad no fueran muchísimas otras cosas. Es que la mirada patriarcal, ahí está, clavadísima. Luego dicen, no, te inventas estas cosas. Y digo, bueno, es que yo como más reviso, más reviso, más reviso, me doy cuenta. Y que haya un fármaco solo para activar la libido de la mujer, y luego en consulta, obviamente, escuchas, ¿no? Y desde mi propia experiencia, pero luego muchas mujeres que sus maridos les dicen, es que si no me das lo que es lo que yo necesito, me voy a buscarlo fuera. Y un nivel de Claro. culpabilidad de que Claro, ya hay manipulación también a nivel psicológica. brutal, Y yo lo que siempre he pensado es que hay muchas formas también de hacer el amor. O sea, claro, no solamente yéndote a la cama, puede ser un trato, puede ser una salida, una conversación interesante. totalmente. Es que una cosa Y sin la otra yo tampoco la claro, entiendo. Es que es algo muy frío entonces, ¿no? sí, por eso te decía, yo creo que hay muchas veces que no vemos el contexto de lo que significa o de lo que implica el tener una pareja, el acompañarla, si la quieres para toda la vida, pues tienes que relacionarte en otras áreas también, ¿no? Exactamente. No puedo estar más de acuerdo. Sí, sí, es así. Total. ¿Cómo, dentro de todos esos síntomas, que sé que, bueno, no da tiempo para mencionarlos todos, pero ¿hay alguno que tú digas, bueno, si estás sintiendo esto, es porque estás? ¿O no hay? Sí, mira, es que me he dejado el tema de el sueño. Porque yo veo que se solapan mucho con, o sea, creo que lo mencionaste, se puede incluso llegar a confundir, pues si te duelen las Sí, articulaciones, pues artritis reumatoide. Si tienes, exacto. entonces, Si claro, tienes insomnio, pues tienes insomnio. Y si te claro, sientes a nivel de ánimo diferente, pues también. y terminas polimedicada y de repente era que estabas en la perimenopausia. Exactamente. A ver, no hay un síntoma. Quizá los sofocos es como el más aislado, vamos a decir, ¿no? Si tienes sofocos, a ver, es difícil que sea otra cosa, aunque, bueno, se podrían descartar.
Yo creo que una de las cosas que primero notan las mujeres es el tema de los cambios en el sueño. Muchas dicen, yo antes dormía perfecto y ahora de repente me despierto a las 3, 4 de la mañana. Esto es el clásico, ¿eh? O me despierto durante la noche, tengo un sueño muchísimo más ligero. Puede ser por mil motivos, pero si esto se te junta con que además, uy, he notado algún sofoco, metabólicamente me siento diferente, ha cambiado mi cuerpo, la piel mucho más seca que antes, o a nivel íntimo, algún síntoma digestivo nuevo, el dolor articular, son cositas que muchas mujeres que tengan más de 40 años, aunque les duela que los 40 ya entres a perimenopausia es así, dirán, uy, porque siempre que he hecho contenido sobre eso, tantas mujeres que dicen, "Ah, pues a mí me está pasando eso, no tenía ni idea, pensaba que estaba más cansada, que lo que sea, ¿no?". Y no entendían que estaba relacionado con su cambio hormonal. ¿Y por qué hay mujeres que la pasan peor que otras? Muy buena pregunta. Habría que investigarlo. Me parecería súper interesante ver si realmente hay un componente genético, que probablemente, porque realmente, por ejemplo, lo que determina la edad de la menopausia en gran manera es la genética. O sea, la mujer que nace con más folículos tiene la menopausia más Claro. tarde. Por eso es tan interesante preguntar a la familia, ¿no? Parte materna, parte paterna, ¿a qué edades ha sido la menopausia? ¿Por qué sirve? Porque si han sido de las de los 55, yo sé que a partir de los 45 es cuando seguramente estaré en perimenopausia. Y si han sido de las de 48, es a los 38 que yo empiezo la perimenopausia. Mm. Me da señales, ¿no? De cuándo tengo que poner aún más interés por cuidarme y de forma específica en este momento. Yo creo que hay un componente genético y hay un componente de estilo de vida 100%. O sea, mujeres, mucho más estresadas, que, su nutrición, pues, quizás una nutrición muy vacía de nutrientes o muy restrictiva, que viven siempre a dieta, tienen súper poquita grasa. Normalmente acostumbran a ser mujeres que tienen más sintomatología, y cosas que no sabemos que tienen que ver seguro. Es que ojalá lo estudiáramos, ¿no? Y digamos, vale, va, tú que no has tenido síntomas, y 20, 30, 40 más, vamos a estudiar. ¿Qué has hecho estos últimos años? ¿Hacías ejercicio o no? ¿Cómo comías? ¿Tu familia han tenido síntomas? Y ver qué pasa y que, cómo así podemos optimizar la vida de estas mujeres. Lo que está claro es que a nivel, las mujeres asiáticas lo viven mucho mejor. Y parece que es por consumo de fitoestrógenos y una microbiota que los puede transformar y el concepto de la menopausia, que ayuda a que no vayan hacia ella con un concepto tan negativo. Esto también está estudiado. ¿Fitoestrógenos a través de qué los consumen? Ellos de la dieta prácticamente. La soja, que consumen Mm. muchísimo más, pero también consumen más semillas, consumen más plantas que tienen fitoestrógenos. Claro, nosotras realmente, sí, las legumbres tienen fitoestrógenos, es una súper buena fuente de fitoestrógenos, pero no todas las mujeres consumen legumbres de forma regular. La soja es algo, el tofu, el tempeh es algo Ah, más moderno. Una mujer de 50 años hoy que tome tofu tempeh es más porque está al día y quiere y toma otros tipos de proteínas, o es vegetariana o es vegana, ¿no? Luego, sí, es que alimentos en fitoestrógenos en nuestra dieta tampoco hay tantos, sacando también sobre todo las legumbres. ¿hay alguna referencia de cómo se haya vivido esa etapa de la menopausia en poblaciones aisladas o en... Mm, no, lo que sabemos es que en Asia, que tenemos la referencia, ¿qué pasa? Que como es un tabú, Claro, por ejemplo, muchas abuelas le preguntan, es que el otro día una paciente me decía, es que mi abuela me dijo que la tuvo a los 76 años. Dije, no, es imposible. O sea, imagínate, entre el desconocimiento, que no se hablaba, cuántas mujeres no tenemos registro de cómo lo claro. vivían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Como mucho decían, ay, sí, tuve calor. Punto. Esta es la información que tenemos. En otras sociedades hay un documental que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es de arte, que fueron a África también a preguntar. Claro, es que no se puede comparar. Para ellas, lo que decían esas mujeres era, ay, pues yo estoy muy contenta porque ahora ya me he ido a vivir sola, y ya no tengo los niños tan grandes y mi marido no Claro. me molesta. Pero claro, no podemos sacar conclusiones de ahí porque es que es un estilo de vida
tan diferente, una sociedad tan diferente, que es que no se puede ni comparar, ¿no? Pero sí que sería fantástico poder verlo. Lo que sí que sabemos es que las sociedades más occidentalizadas Claro. son las que tienen más síntomas, también porque se habla más, por supuesto, ¿no? ¿Cómo afecta la nutrición y sobre todo la microbiota que esa menopausia sea un poco más conflictiva? Mm. Yo creo que es súper importante. Siempre hablo de que no es una etapa de restricciones porque justamente nuestro organismo tiene más necesidad nutritiva, ¿no? Es como que hay muchas cosas que han hecho las hormonas hasta el momento que el cuerpo, nuestro organismo va a hacer menos porque no tiene este estímulo hormonal, pero que si está bien nutrido lo seguirá haciendo en cantidades aceptables. Pero si sumo un descenso hormonal más una desnutrición, es que, claro, el cuerpo dice, pues paramos máquinas y aquí ya no hacemos ni los mínimos de los mínimos, ¿no? Entonces, tiene que ser una dieta muy rica en nutrientes, ¿no? Siempre les digo a las mujeres que miren los platos pensando, ay, qué bien, tengo mi proteína, tengo mis buenas grasas, tengo mis vitaminas, tengo mis minerales, mis antioxidantes, en lugar de, esto Bueno, me pero está engordando. eso no lo hace nadie. Joder, creo que le estás pidiendo mucho a la población general. Bueno, poco a poco, ¿no? Es ir educando de que hay que mirar Sí, así, sobre todo en esta etapa. Lo otro, en esta ecuación de la nutrición, como bien decías, hay que poner la microbiota intestinal, porque tiene este poder de poder reutilizar nuestras propias hormonas, de convertir fitoestrógenos, de regular la inflamación, no la hinchazón, la inflamación. Las citoquinas proinflamatorias aumentan con el descenso hormonal. Por lo tanto, una gran forma de compensar esto es a través de nuestra nutrición. Bueno, o podemos sumarnos al carro de la inflamación o nos bajamos, claro. ¿no? Y colaboramos. Y la microbiota tiene un papel también indispensable, la nutrición en sí y la microbiota. Y a nivel de metabolismo, ¿cuántos estudios hay del papel de la microbiota directamente sobre nuestro metabolismo? En un momento en que tenemos más resistencia a la insulina, si nosotras trabajamos con nuestra microbiota para que esté lo más saludable posible, también nos va a ayudar a que no haya tanta resistencia a la insulina, que no tengamos tantas dificultades metabólicas. Todo esto yo siempre pienso que sea una dieta nutritiva, que tenga contemplada la microbiota, que contemple el músculo, ¿no? El hecho de hacer crecer el músculo y bajar la inflamación y la oxidación, que son dos cosas que aumentan por el descenso hormonal, es como el combo que hay que meter dentro de nuestra nutrición. Pero estás hablando de cosas, es curioso porque estás hablando de cosas que realmente deberíamos haber hecho toda la Sí, vida, y no hablo nada más de ustedes las mujeres, nosotros los hombres también. totalmente. Mm, ¿Crees que si esto nos los enseñaran de pequeños, sobre todo a ustedes las mujeres, de a lo que se tienen que enfrentar, entre comillas, o por las etapas que tienen que atravesar, y si hiciera más énfasis en la nutrición, el entrenamiento de fuerza, etcétera, sería mucho más fácil la wow. transición? Imagínate llegar a los 40, 50 años con una buena dosis de músculo y el hueso cultivado por haber entrenado fuerza. La pandemia de la osteoporosis no existiría. Si es que el problema es que ojalá cultiváramos el músculo cuando estamos llegando al pico óseo, ¿no? Ya no Claro. cuando estamos de bajada. Que da igual, que tengan 40, 30, 50, 60. Cualquier momento es bueno para empezar a entrenar. Nunca es tarde. Pero obviamente, cuando te subes a la ola que está subiendo o ya está bajando es Ah, diferente, ¿no? La inercia que pillas. Entonces, imagínate que las mujeres, en lugar de todos los tabús, con un cuerpo fuerte y musculado y solo querernos ver delgadas y tal, y todas fuéramos al gimnasio a entrenar fuerza, ¿cómo llegaríamos a los 50 años con un montón de hueso? Es que no habría osteoporosis. Si es que es lo más importante, no es el calcio. claro. Es que no va de calcio, es que va de músculo y de vitamina D, obviamente, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia si una mujer quisiera prepararse para esa etapa? Mm. ¿Cuáles serían los 3 4 tips que tú les recomendarías a esa chica? Por supuesto, el entrenamiento de fuerza. O sea, como que el combo de ejercicio es fuerza, empezando como empiecen, pero la tendencia tiene que ir hacia menos repeticiones y más peso, por los cambios que hay dentro de nuestro músculo. Hay menos acetilcolina, la miosina también se ve debilitada, entonces, ¿no? Como el enganche este es más débil. Entonces, hacer muchos movimientos suaves no tiene el mismo estímulo para luego la formación muscular que no hacer, pues, el ejercicio que toque.
bien hecho, con buena técnica, por eso hay que, ¿no?, empezar entrenando con menos peso e ir llegando a más peso, pero la tendencia tiene que ser menos reps, más peso. Luego, que se olviden del ejercicio de baja intensidad, el cardio este de la elíptica. Es que yo en el gimnasio lo sigo viendo. Es como Ya. que está dividido, las pesas los hombres y el cardio las mujeres. Entonces, eso de 1 hora en la elíptica, aparte de que yo no entiendo qué le encuentran, me parece súper un rollo total. Es mejor hacer tipo HIIT o intervalos de alta intensidad. Esto se ha visto porque como nosotras tenemos esta dificultad con la insulina y tenemos un metabolismo que no funciona igual que cuando tienes tus hormonas a tope, estos intervalos, al no depender tanto de la parte insulínica y a darle este estímulo que durante 48 horas posteriores estamos con el metabolismo súper permeable y un EPOC elevado, nos ayuda un montón. Y es algo que son 20, 25 minutos. Puedes hacer en casa el día que no tienes tiempo y es súper efectivo para nosotras, salir un poco de este cardio suave. Y el impacto, que también nos han dicho que tan malo es que es importantísimo para el hueso. Entonces, obviamente, quien tenga temas del suelo pélvico, quien tenga temas de las rodillas, que vaya al fisio para rehabilitarse y poder hacer de todo. Rehabilitarse quiere decir eso, ¿no? No, tienes el suelo pélvico, ya no puedes hacer nada, ¿no? Ir a un buen fisio, un entrenador, fisio, combinación de lo que sea, que nos ayude a poder volver a entrenar con buena técnica de nuevo. Pero el impacto, los saltos a la comba, saltar a un cajón, todo esto es maravilloso también para el ejercicio físico. Entonces, estos 3 tienen que estar. Quien le guste el yoga, el pilates, me invento el ballet, lo que sea, es fantástico. Pero estos 3 tienen que estar. Y luego lo que te apetezca. Si es que como más movimiento, mejor. Pero es como que me cuesta mucho a veces que la gente entienda que es vital. Yo soy nutricionista, pero es que casi creo que es más importante el ejercicio físico. Que no, es que sea, son Claro. papá y mamá, pero ostras, es que te cambia la vida realmente. Y lo he visto conmigo y lo he visto con tantísimas pacientes que finalmente dicen, vale, ok, vamos a hacer el cambio. Luego, que se preparen a nivel nutricional, que tengan una dieta que sea densa en nutrientes, que realmente esté cargada de antioxidantes, de fibras, que coman suficiente proteína, porque realmente muchas veces con el miedo no se come suficiente proteína, que tomen grasas saludables, que tomen sus carbohidratos, por supuesto, pero que los elijan muy bien, porque con la resistencia a la insulina lo que queremos es que lleguen poco a poco para que esa célula lo pueda absorber, aunque haya un poco de tapón, ¿no?, por explicarlo fácil, y que hagan sus platos completos y que es mucho mejor que coman 3 veces de forma completa que no que vayan picoteando, que se olviden de lo de las 5 veces al día, porque al final cuando de nuevo tenemos resistencia a la insulina necesitamos más tiempo, pero que no coman una vez al día. Porque es imposible que con una vez al día y haciendo ayunos súper exhaustivos lleguen a las necesidades nutritivas que tenemos. Es que solo en proteína, un día una paciente me lo defendía a muerte. Le hice el cálculo. Dije, ¿cómo vas a meter en el plato toda esa proteína que necesitas? Y sin proteínas que estás vendidísima en este momento de la vida. Por no hablarte de variedad de alimentos, de otros nutrientes y demás, pero para algo muy concreto, ¿no? Entonces, que no se fijen en ayunos, dietas milagrosas, en restricciones, sino en hacer 3 comidas bien completas con su proteína, sus grasas, sus carbohidratos, bien de fibras, verduras, hortalizas, y así van a ir cargando sus depósitos también de nutricionales. Y luego algo muy importante, que trabajen sus hábitos en relación al estrés, en relación al sueño, como antes empiecen a trabajar buenos horarios para irse a dormir. ¿Te cambia la vida en esta etapa irte a dormir a las 10 o irte a dormir a las 12? Es que es un cambio abismal. Nosotras la parte buena es más al principio de la noche y te subes a esa ola de la melatonina que ya la tienes baja. Entonces duermes mucho mejor. No mirar pantallas, descansar, cenar pronto también para el metabolismo. Nos ayuda muchísimo cenar a las 8 aquí en España, cuesta mucho, pero es que es un cambio Eso brutal. era lo que te quería preguntar, porque en la cultura europea o la cultura de España, sobre todo en España, donde pareciera que la vida empieza después de las Uf, 10, el fútbol es después de las 10, las todo. salidas nocturnas, todo el prime time televisivo es después de las Ya, 10. es mejor mirar todo ahí, on demand, ¿sabes? Claro, Porque sí, si te tienes que quedar a mirar la tele es terrible. Es complicado. Claro,
Francia, Alemania, Inglaterra, es increíble, es que cenan a las 6 de la tarde, eso es brutal. No, aquí no. Y en Barcelona aún es un poco antes que en Madrid. Yo siempre que voy a Madrid, que voy muchísimo por trabajo, cenar a las 10 y digo, porque me estáis Sí, diciendo, yo a las 10 estoy en la cama, estoy durmiendo, me cuesta mucho a mí. Es verdad que a veces es sentir que vas un poco contracorriente y muchas pacientes me dicen, es que mis niños tienen actividades extraescolares hasta las 10, que me parece heavy, claro, ¿eh? Porque es muy también feo. tela hacerle eso a A un niño. niños, adolescentes o lo que sea. Pero a veces, bueno, son decisiones. Yo hay muchos planes que sé que no hago, porque la gente se reúne a esas horas y yo no hago, pero hago muchos otros más de día, ¿no? Claro, Y muchas veces los de día, pues, no tienen tanto el alcohol implicado, que tela eso es también en bueno. este momento, tienen a veces la actividad física también incluida en esos planes. Pues bueno, son decisiones a tomar, pero que ayudan muchísimo. Sí, creo que hay que empezar a normalizar el vivir de día, ¿no? El disfrutar de día. Es como que todo, Totalmente. todo el disfrute está de noche. Ya, yo es que no lo puedo entender, yo es que además me da mucho sueño, no me Sí, a mí me yo pasa no igual. yo no me divierto nada, a mí si me dices de quedar a las 10 de la noche, yo es que ya estoy cansada, ni voy a estar por la conversación, pero es verdad que yo antes me iba a dormir a las 12 y cuando dije, vale, entendí que para mí sería mucho mejor irme a dormir a las 10 de la noche, me costó, porque era muy pronto para mí, pero es que ahora ya es todo lo contrario, ya no entiendo de otra manera, es que me cambia la energía. Además, esas horas de las 10 a las 12 de la noche, ¿qué haces? Mirar la tele, nada Nada, nada muy productivo. beneficioso. Claro, Y por la mañana de 6 a 8 no te pones a mirar la tele. Te claro. pones, pues, a hacer ejercicio o hacer cualquier cosa, ¿no? Pero no te pones a mirar la tele. Entonces, mi vida, eso fue un cambio brutal, súper positivo. Tú hablabas de que da la sensación de que uno va a contracorriente. Y es que has mencionado entrenamiento de fuerza en la mujer, Mm, que es lo extraño. Proteína, que la mayoría le tiene un poco de miedo. total. Bueno, vitamina D y exposición al sol, lo Mm, mismo. Grasas, mm. igual. ¿Cómo haces para que una mujer entienda la importancia de todo eso de cara a su salud hormonal? Yo creo que lo más importante es que lo experimenten, ¿no? Muchas veces es, vale, yo sé que vienes con unas ideas, con todo un montón de información que te han puesto en la cabeza y que parece que es lo que debería ser, pero déjame cambiarte un poco este paradigma y que pruebes otra cosa. Con los carbohidratos también nos pasa mucho, ¿eh? Ahora nos vienen tantísimas mujeres que tienen un miedo Sí, terrorífico a los carbohidratos porque les han dicho que es lo peor, que solo les hace engordar. Que claro, hay que decir, bueno, dame un poco de confianza y después experimenta qué pasa, ¿no? Con haciendo estos cambios en tu vida. Yo creo que cuando empiezas a experimentarlo es difícil que no puedas decir, oh, wow, esto me está yendo bien, esto lo estoy sintiendo como algo positivo para mí. Si haces algo, de nuevo, una dieta súper restrictiva o algo que funciona un tiempo, claro que lo sueltas, porque al final te impide tu vida totalmente y segundo, es súper pesado de hacer. Pero si tú haces algo que finalmente no es tan complicado, son pequeños cambios que vas aplicando, que vas sintiendo que son un beneficio para ti, es muy difícil que al final lo acabes soltando, porque te hace sentir mejor. Es que es así, si le das un poquito de tiempo para experimentarlo, es difícil que dejes totalmente el ejercicio físico, si es que te saca los dolores, te da energía, duermes mejor. Es muy difícil que vuelvas a comer cualquier porquería. Si es que te sientes de nuevo con más energía, mejor digestiones, mejor humor. Es muy difícil. es que yo creo que sí, bueno, tanto mujer como hombre, ¿no? Experimentan cómo se siente el tener un buen estilo de vida, difícilmente vuelven atrás. Yo creo que es muy difícil. Te tiene que pasar algo en la vida que te haga desconectarte de ti. Claro. Pero si tú sigues conectado a ti y a tu bienestar y a la salud, que de nuevo es que es lo más importante, es muy difícil. Bueno, puntualmente, la flexibilidad es un arte muy bonito de practicar y difícil a veces de llegar, ¿no? A ese punto, pero que también es importante decir, oye, yo me voy a cenar hoy y sí, ceno a las 10 de la noche, no pasa nada. Sé que voy a dormir fatal, sí. Me No lo pasa voy a igual. hacer el día que tenga una presentación por Claro. la mañana, ¿no? Pero puntualmente tampoco pasa nada, ¿no? Por salirnos de nuestros hábitos saludables, pero no puede ser la norma. ¿Por qué le seguimos echando la culpa a los carbohidratos cuando siempre han estado allí? Y No lo que, entiendo. Yo, de verdad, que
siempre cuando haces revisiones de estudios y demás, es como, vale, dieta cetogénica, uno de los problemas que se observa, aparte de la variedad en la microbiota, que ya me parece suficientemente grave, es pérdida de masa muscular. Entonces, eso ya me parece lo suficientemente grave como para no plantearlo en una mujer en esta etapa cuando el músculo es nuestro gran aliado y es difícil de ganar, porque las hormonas nos lo ponen un poco más difícil, ¿no? Entonces, claro, si tú te quieres cubrir de gloria 2 meses mientras la mujer hace tu reto keto, tu dieta keto, porque verán la báscula un número más bajo, sin pensar en las repercusiones que esto puede tener para esta mujer a largo plazo, que son bestias, enhorabuena. Pero yo siempre pienso mucho más allá, no en la pérdida de peso puntual, sino en la salud global de esa mujer y el bienestar. Es que son cosas muy tontas, pero afectan al insomnio de nosotras de hacer Sí. dietas sin carbohidratos y para que atraviese la barrera hematoencefálica al triptófano se convierta en serotonina, melatonina, la poca que ya tenemos, la menos, necesitamos algo de carbohidratos incluso por la noche. Entonces, si solo fijas ese objetivo, que es bajar de peso, seguramente lo van a Fenomenal. conseguir un Claro. tiempo. Y muchas veces no son ni dietas cetogénicas de verdad, porque yo las pido y digo, eso es una dieta un poquito baja en carbohidratos y Claro. hiperproteica, que eso no es una dieta cetogénica. Yo he visto dietas cetogénicas estrictas, ¿no? Para pacientes que necesitan este tipo de dieta y eso la gente lo aguanta 3 Poco días. y nada. Eso está malísimas, es que está muy malo. Entonces, yo creo que hay que desmitificar, que hay que explicar cómo elegir bien los carbohidratos, que sean complejos, combinarlos siempre con otros alimentos, dejarlos más bien para el final de la comida y utilizar los carbohidratos para la formación muscular, para la energía, para todo lo que nos sirven, que es muy importante. Pero aprender, que las mujeres aprendan cómo tomarlos. O sea, no es mejor que te tomes esas galletas de régimen cargados de grasas que margarinas y bla, 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 pero tómate tu fruta, tómate tus legumbres, tómate tus carbohidratos en forma de cereales integrales, un trigo sarraceno fantástico, tus tubérculos, que son geniales. Tómatelos de segundo plato, empieza por una ensaladita o por unas verduras, tómate tu proteína, déjalos más bien para el final. Y es fantástico, te funcionarán perfecto, te sentirás mejor de ánimo, de energía, formarás más músculo, dormirás mejor y podrás irte a cenar con tus amigas si te apetece y no pasa nada porque de la carta, aunque quieras comer saludable, podrás elegir opciones. Es verdad. Mm. ¿Y qué piensas si tienes en cuenta el tema de la resistencia a la insulina? ¿No sería interesante en esa etapa llevar una dieta baja en carbohidratos, no necesariamente cetogénica o muy baja, pero Comparado con el 60% que te enseñan en la universidad, claro, obviamente es low carb. Sí, obviamente yo creo que no es tanto, o sea, yo nunca he creído en que un 60% de nuestra energía tenga que venir de los carbohidratos porque me parece una exageración. Hay muchas cosas como también las necesidades de calcio que nos dicen que tenemos que tener las mujeres en esta etapa son incumplibles a no ser que te hinches de leche y yogures que quizá no hace falta. Comparando con eso, sé que sería low carb. Yo sí que siempre del 25% del plato que decimos, siempre digo un 20 en lugar de un 25 y súbele ese 5% a las grasas, que son súper importantes, ¿no? Pero tampoco creo que haya que hacer una restricción muy marcada. De la misma manera que no creo que haya que hacer una restricción súper marcada de las calorías en claro. general. Levemente, pero no una exageración, ¿no? Entonces, sí, sería la dieta que yo propongo a mis pacientes o en el libro, seguramente mucha gente la diría que es low carb comparado con Claro. pero para mí es lo normal. O sea, si más o menos en un plato lo divides, la mitad son verduras, hortalizas, vegetales, haces la proteína, el otro 25%, un 20% los carbohidratos y subes un poquito la grasa, para mucha gente diría, uy, sí, pero Claro. para mí es lo normal. ¿Y qué piensas del ayuno? Que me comentabas antes de que habías cambiado un poquito por allí tu forma de pensar del Hoy sí. ayuno. Yo había sido muy fanática del ayuno intermitente. De hecho, mi trabajo de final de grado de nutrición era ayuno y síndrome metabólico. Y aprendí muchísimo, me encantaba. Hasta que me di cuenta que esos estudios muy pocos incluían mujeres y ninguno había mujeres en perimenopausia o Claro. menopausia. ¿Qué pasa? No es lo mismo.
yo me di cuenta por mí misma que, claro, yo entrenaba en ayunas súper fuerte todos los días y sobre todo cuando corría más, que ahora hago más fuerza, pero durante un tiempo pues entrenaba para hacer carreras más de media distancia y tal, y hacía mucho entreno y también a bajas pulsaciones, que ahí también me di cuenta de esto, cómo nos afectaba, que estaba súper cansada, que a nivel metabólico empeoré. O sea, empecé a acumular más grasa en el abdomen, que tengo, porque estoy en esta etapa y hay que tener algo de Claro. grasa en el abdomen, es normal. Pero tenía más, estaba más cansada, nivel de foco mental también empeoré. Y empecé a investigar y me di cuenta, uno, eso, que todo lo que es cardio a bajas pulsaciones de muy larga duración por la relación que tiene con el cortisol y el poco impacto metabólico no nos benefician mucho y te desplaza de otro tipo de ejercicio más importante. Y el tema del ayuno. ¿Qué pasa? Cuando haces ayuno muy, muy largo, 16 horas, ¿no? El típico. Además, te tomas tu cafecito, te vas a Claro. entrenar, cortisol, cortisol, cortisol y cortisol, y nosotras ya se nos eleva el cortisol con el descenso de las hormonas. Entonces, todo eso es un sumatorio que acaba haciendo que en lugar de tener estos beneficios que puede llegar a tener el ayuno en un hombre de ciertas edades bien hecho, en nosotras no sea tan positivo. Entonces, yo siempre hablo de cenar pronto, esperarte un poquito cuando te Claro. levantas a desayunar, esas 12 horas que creo que son mínimas de descanso digestivo, se puede alargar hasta 14 cuando estamos bien, cuando hemos dormido bien, no el día que te has dormido fatal, que estás cansada ya, que venga, café, entreno, eso para nuestro sistema hormonal es una bomba. Entonces, hasta 14 horas está bien el día que te sienta bien, no puede ser el pilar de todo el resto de hábitos que llevamos a término. Y en las mujeres, los días que vamos a entrenar fuerte, sobre todo, pues eso, fuerza máxima, ¿no? O el HIIT, el día que te vayas a caminar, a hacer yoga, pilates o lo que sea, ok, podemos ir en ayunas, no pasa nada. Comer algo antes nos ayuda. Sobre todo se ha visto que los aminoácidos, las proteínas, es lo que tiene más relación en descender un poco. Es como, no es tanto para que tengas energía en el entreno, es para decirle a tu cerebro que esté tranquilo, Claro. que no se está escapando delante del león, ¿no? ¿Crees? Me hizo gracia que mencionaras el tema de la grasa abdominal. ¿Crees que la referencia que tienen, sobre todo ustedes las mujeres en la belleza, Mm, ha afectado de cierta manera? Porque el tener grasa abdominal, o sea, yo veo por lo menos en las culturistas. sí. Y yo aluciné cuando fui al Arnold en Las Vegas porque había toda una tribuna de gente, de mujeres, admirando las que estaban en escenario. Y yo Wow. decía, las de fuera no se dan ni cuenta la aberración Es una aberración. de lo que ¿Cuántas de están ellas haciendo. tenían la regla, estas mujeres? Es que Claro, es imposible tener la menstruación. ¿Y por qué no tienes la menstruación? Porque es que tu sistema está diciendo SOS. O sea, si ahora te embarazas, te mueres. Por lo tanto, claro, paremos la función reproductiva porque es que estás en un momento en que te mueres si te pasa eso. Entonces, en las mujeres, algo de grasa es súper beneficiosa. Tenemos que hablar un poco de también qué pasa en el exceso, pero ahora claro, vamos a lo normal. Y es que, como solo vemos un tipo de cuerpo, que es un cuerpo curvilíneo y delgado, ¿no? Es un poco la combinación de las dos cosas. El vientre ultra plano, ¿no? Esto es como la claro, obsesión que tenemos muchas de nosotras. Yo la primera, claro, tú empiezas la perimenopausia y de repente tienes menos grasa en las caderas, que eso es lo que hace que aún se note más cuando tú acumulas un poco más de grasa en el abdomen, porque visualmente tú no lo sabes, pero tú en el espejo te ves súper diferente. Y es que tu cuerpo es más recto y con algo más de grasa en el abdomen. Entonces, aún es más exagerado lo mal que te ves por la pérdida de grasa más a nivel de caderas. Como tú ese cuerpo no lo ves, no lo has visto en pelis, no lo has visto en series, no lo ves en revistas, te crees que es solo tú y que tienes un problema y te crees que es culpa tuya de que no haces suficiente ejercicio, de que no comes lo suficientemente bien y encima te pones a hacer lo típico de la dieta restrictiva y el cardio. Y fatal, entonces el bucle que se genera ahí es terrible, ¿no? Por eso siempre digo, hay que visibilizar más tipos de cuerpos que son igual de saludables. Obviamente un exceso de grasa abdominal, yo tampoco voy a ser naif y decir, no pasa nada, no. Es un tipo de grasa más inflamatorio que puede colaborar a la resistencia a la insulina y se monta ahí un círculo que no es virtuoso, que es vicioso, que no es lo mejor.
Pero entonces hablemos del metabolismo, no hablemos tanto de perder peso, hablemos de tener un metabolismo saludable, entrenando fuerza, que seguramente muchas mujeres dicen, ¿cómo puede ser? Si es que estoy subiendo de peso. Digo, claro, porque es que estás entrenando fuerza, estás ganando músculo y muchas aún se ven peor en las fases iniciales, porque Sí. obviamente ganas brazo, ganas pierna, oh, es que me veo las piernas más gordas, me dicen. Genial, si es porque están más fuertes. Eso es lo que te hará que cuando seas una viejecita subas tú sola las escaleras con las bolsas de la compra. Pero todo este run run con el cuerpo hace que huyas de entrenar fuerza, de que hagas estas dietas restrictivas y que te sientas frustradísimo con un cuerpo que es normal, totalmente normal. ¿Crees que la peor forma de llegar a esa etapa es, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población a día de hoy tiene sobrepeso y obesidad, Mm, con ese sobrepeso y esa obesidad sarcopénica? Es decir, con sobrepeso y exacto. encima falta de masa muscular. Eso será lo más problemático prácticamente que nos puede pasar en este momento, porque sabemos que las hormonas a nivel de metabolismo nos lo van a complicar. Nos van a hacer perder más músculo, aumentar más la grasa abdominal, aumentar más la inflamación y que encima, que tú no tienes el hábito de entrenar y nutrirte de cierta Claro. manera, todo cueste más. No es lo mismo empezar a entrenar si tú ya tienes cierto hábito y tienes que perfeccionar cositas, ¿no? Y cambiar quizá un poco, pero ya tienes el hábito de levantarte, de vestirte, de irte al gimnasio, que si todo esto te viene de cero y de repente eso que era un sobrepeso, estamos pasando a un sobrepeso que ha aumentado mucho, ¿no? Entonces sí, obviamente es el peor paradigma quizá en el que podemos llegar, ¿no? En este momento. ¿Qué piensas de las terapias de reemplazo hormonal? Creo que son una opción cuando hacen falta. Yo no estoy para nada de acuerdo y sobre todo he estado en México trabajando y en Latinoamérica quizá y en Estados Unidos es como que se empieza a hablar de que las mujeres, como es una etapa artificial, si las empezamos a medicar a partir de los 40 años, ¿no? Y sin que haya evidencia científica hasta que te apetezca, como si tienes 80 años, es como que estarás mejor, ¿no? Porque es una etapa de déficit hormonal. Entonces, bueno, tú lo suples y ya está. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, justamente porque hay mujeres que están estupendas, perfectas y no tienen una necesidad de terapia hormonal. Y hay otras que haciendo cambios en su vida están perfectas también. Lo que sí que creo que hay mujeres que lo pasan muy mal. Yo no pude tomar terapia en su momento, ahora me la hubiesen dado, pero en ese momento es que estaba todo muy en pañales y les daba mucho miedo y demás. Y sé lo que es tener unos sofocos terribles que no te dejan dormir por la noche, que te hacen pasar vergüenza, que tengas un insomnio. Ostras, pues para estos casos en que hay síntomas muy fuertes y que ya se ha hecho conjuntamente con el cambio de hábitos, porque si no, no sirve de prácticamente nada. Claro, para esas mujeres sirve. O para mujeres en menopausia precoz. Entonces sí, porque estás entrando en una edad que no es la que toca. Entonces, si tienes 35 años y has entrado en menopausia, pues te irá bien tomar una buena terapia hormonal que te acompañe. Ahora, esto es terapia hormonal de reemplazo sustitutiva que se decía antes. Yo siempre digo, eso se puede sustituir. Lo que no se puede sustituir son los hábitos. El entreno, la alimentación, la gestión del estrés, los hábitos de sueño. Y van siempre de la mano, se tomen terapia hormonal o no, que algunas mujeres piensan que toman terapia hormonal y no tienen menopausia. Y no es así, porque tú tomas un reemplazo, que no es lo mismo que tus hormonas, porque también cambian los receptores hormonales, no es exactamente igual, no se segregan exactamente igual que nuestras propias hormonas. Entonces ayudan, pero no es una sustitución total. Mi duda es, ¿no te hacen dependiente? Porque el día que te quiten ese... Depende de lo que hayas hecho en ese tiempo. Claro, Depende de lo que te hayas adaptado. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen 35 años, ¿no? Una menopausia precoz. Y a lo mejor se lo dan 10 años, ¿no? Y a los 45 años dicen, vale, y ya está, y no pasa nada. Entre esos 10 años ellas han tomado la terapia hormonal, les ayuda a nivel óseo, a nivel de músculo, de corazón, de cerebro, a tener unos años más de protección a nivel de estrógenos. Y cuando lo dejan, se han hecho sus cambios a nivel de alimentación, ejercicio y demás, está todo bien. Claro, si tú no haces nada, pues probablemente el día que tú dejes la terapia hormonal
tendrás los mismos síntomas, porque tu cerebro volverá a decir, ay, ¿qué está pasando? Esas hormonas que tenía que me estaban Claro. haciendo unos efectos se han ido, entonces tengo que compensarlo. Y te va a llegar de golpe la realidad. O sea, Exactamente. mi temor es que se termine convirtiendo en un negocio Claro, ese la es mi mismo mujer, temor. claro. Total, que digan que hay que medicarnos a todas. Es que es un negocio, imagínate el negocio tan enorme que nos hagan creer que la menopausia es una enfermedad, que es Claro, artificial y que estamos en desventaja evolutiva y que por lo tanto más nos vale a los 40 años empezar a medicarnos hasta el final de nuestros días. claro, y son por lo menos 40 años Es un montón. y Y es con por eso la estoy mitad de tan la en, población de las mujeres, ¿sabes? por eso estoy tan en contra de esta afirmación. Y me parece súper dañina. ¿Y por qué no es verdad? Debería existir es una terapia de reemplazo de hábitos. Yo creo que la mayoría Ah, se sería buenísimo. solucionaría. Mm, ¿Crees que la gente está generando cada vez más dependencia a fármacos para no tener que asumir la responsabilidad de cambiar su estilo de vida? totalmente. No, solo hace falta ver los pacientes que tienen más de 50 años. La gran mayoría, 2 o 3 fármacos se toman. No debería ser. Y ¿Tú yo creo cuántas que está veces? más, Y ¿no? más. Ya, las mías quizá un poco menos, están más. ¿Cuántas veces vas al médico al año? Yo, de hace 5 años, creo que cero. Yo nunca he ido. Yo, hacerme una analítica anual, ¿por qué? ¿Es casualidad que yo no vaya nunca al médico? No, simplemente me ocupo de mi salud. Y eso, me voy a dormir a mis horarios y me nutro y entreno y me expongo al sol. Y claro, si todo esto no pasa, pues obviamente pasan otras cosas, ¿no? Y muchas veces es en lugar, ¿no? De, por ejemplo, yo qué sé, una tonta gripe. Muchas veces lo único que necesita tu cuerpo es descansar. Deja que tu cuerpo, quédate en tu casa, descansa, duerme, deja que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer, que es perfecto, y no te tomes a la primera de turno algo para no enterarte que estás enfermo y seguir haciendo tu vida, ¿no? Esto es un ejemplo de muchísimas otras cosas, que los fármacos son maravillosos cuando hacen falta, pero muchas veces no, vamos sumando, vamos acumulando y muchas cosas, si invirtiéramos realmente en nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, es que no los necesitaríamos. ¿Qué tan importante crees tú, eh, sobre todo que tu círculo social, tus familiares, tu pareja, sepa de todos esos síntomas y de todos esos cambios que están ocurriendo en ti? Es importantísimo, porque si no el desconocimiento a lo que nos lleva es a, es que la menopáusica está, es que estás de Claro. un mal humor, no hay quien te reconozca. Estas son frases muy típicas, ¿no? O lo que hablábamos, ¿no? Del tema de la libido, de, es que ya no te gusto, es que dámelo. Entonces, claro, si las personas de alrededor de una mujer en menopausia, que son muchísimas, están informadas de los síntomas, de los cambios, de cómo se puede sentir, jolín, la empatía es otra, ¿no? Con la información, pero claro, si tú no tienes ni idea ni de qué es la perimenopausia, ves que tu mujer, por ejemplo, aún tiene la menstruación, por lo tanto no puede tener nada que ver con la menopausia y no entiendes que su carácter sea otro, de que a lo mejor no tenga la misma libido que antes, que a lo mejor se quiera empezar a cuidar de otra manera y no la acompañas. Y tú te puedes sentir súper sola en ese sentido, ¿no? Porque si cuesta a veces hacer cambios de hábitos, imagínate si tu entorno no te apoya. Que dicen, vaya tontería, si seguro que lo haces un tiempo y luego lo dejas. Si esto no sirve para nada, es que ya está, ya te has informado por Instagram, ¿no? O si Entonces, minimizas los síntomas, ¿no? Que pueda o estar. minimizas. Es que claro, las abuelas, no sé, nuestras abuelas la pasaban y no se quejaban. Y tú Claro. ahora todo es la menopausia. Todo eso como mujer que estás en este momento y que probablemente lo estás pasando mal, las que lo están pasando mal, es terrible porque no sientes ningún tipo de comprensión ni ninguna ayuda, ¿no? A poder realmente hacer un cambio ahí. ¿Crees que hubieses vivido todo esto de forma distinta si de niña o de adolescente te hubiesen enseñado? Y no hablo únicamente de la menopausia, creo que hay desconocimiento en torno al ciclo menstrual, Buf, brutal. toda la fase que viven ustedes como Es que yo mujeres no que. tenía ni idea. Yo me acuerdo cuando en la carrera hicimos el ciclo menstrual femenino, la eh, fase folicular, la fase lútea, yo digo, ¿cómo puede ser que no tuviera ni idea de lo que era ovular claro. realmente? Y no, que te daban la píldora anticonceptiva y no te explicaban que dejas de ovular, la importancia de ovular. No tenía ni idea. Claro, yo
si hubiese llegado a la menopausia sabiendo lo que era, es que lo hubiese vivido de otra manera. Y la menstruación lo mismo. Seguramente me hubiese enterado mucho antes de que tenía un cáncer de ovarios. Si hubiese entendido que no era que tenía un desajuste de la menstruación, que tenía reglas entre reglas, que es uno de los pocos síntomas que da el cáncer de ovarios. Es un cáncer muy silencioso, por eso es peligroso, porque normalmente cuando se detecta ya está muy avanzado, como fue mi Reglas caso. entre reglas, o sea, sangrado entre estos Exactamente. periodos. Entonces, como siempre había tenido la regla muy desajustada, pues mira, ahora me pasa esto. Y era un síntoma, ¿no? Y además no era el mismo sangrado. Pero claro, ahora lo sé. En ese momento yo no tenía ni idea de lo que era. Nunca me lo habían explicado. ¿Qué le dirías a una mujer que está atravesando o bueno, va de cara a atravesar todas esas etapas que a ti te tocó vivir muy, muy joven? Mm. ¿Qué mensaje le dejarías? Pues mira, sobre todo que se lo tomen como una oportunidad, que aprovechen estas ganas de atenderse a ellas mismas para hacerlo realmente, para decidir un poco qué no han podido hacer hasta el momento y que se tomen el tiempo para hacerlo, que se informen muy bien, que no minimicen, que no romanticen la menopausia, porque tampoco minimicen lo que les está pasando y que inviertan en ellas mismas. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que acepten también el cambio, que vayan con el cambio, que no quieran seguir viviendo siempre en los 20, en los 30 años, sea en la piel, en la forma del cuerpo, porque ojalá todas pasemos por la menopausia y la pasemos mucho tiempo, porque es la vida al final, ¿no? Y son muchos más años los que estaremos entre perimenopausia y posmenopausia que no en la etapa fértil. Así que celebremos todo ese tiempo, entendámoslo y adaptemos a ello. Tú hablabas, en algún momento de la entrevista mencionaste la palabra egoísta. ¿Por Ujú. qué cuidarnos se nos hace... Es que le intento evitar esa palabra, pero no me sale otra palabra que me ayude a explicar lo que significa, bueno, priorizarnos, ¿no? Al final, claro que no es egoísta, si es que es lo más básico, si es que si Claro, yo no estoy bien, no tengo energía y no me encuentro bien, es que lo último que voy a hacer es ocuparme de otras cosas o de otras personas. Pero se sigue viendo como algo egoísta, ¿no? Si sí. tú inviertes en... Es que a veces, no sé, me dicen, tú que entrenas tanto como si fuera algo que fuera para divertirme, que también me divierte. Digo, no, es que para mí es como algo que es mi inversión en futuro y que para mí no es opcional, también por mis circunstancias, ¿no? Para mí es que es importantísimo que primero nos miremos a uno mismo, a una misma, que invirtamos en nosotras, que realmente prioricemos estar bien para luego poder dedicarnos a los otros, ¿no? Y esta etapa es que nos trae muchísimo esto y muchas mujeres lo dicen, es que no entendía qué me pasaba, que de repente tenía menos paciencia con mis hijos, con mi marido, de repente me apetecía estar más a mi bola haciendo cosas o volver a retomar el canto, el baile o lo que un idioma, ¿no? Y es por esto, porque las hormonas te ayudan a hacer este paso, pues hay que aprovecharlo. Yo solo entendí, Marta, cuando yo viajo mucho y me di cuenta que en los manuales de los aviones veías una persona cuando caen las mascarillas, que primero te lo pones tú y después al de al lado. Totalmente. Si no puedes cuidar a la persona que está contigo si no eres capaz primero de cuidarte a ti. Exactamente, es imposible, ¿no? Y te sale el cuidar a otros desde el estar bien. Claro, Es que si no, tampoco te va a salir bien, ¿no? Porque va a ser desde la frustración, desde el cansancio, desde el agotamiento. Mm. Marta, mil gracias por haberte venido, que ha sido fenomenal hablar 1 hora y media sobre Muchas menopausia. gracias, ha sido muy guay. Muchas gracias.